Estados Unidos ya fue el que necesitaba tener una situación clara respecto de los contratos ley para poder firmarlos y empezar otros 30 años de explotación de recursos. Bueno, ahora no va a poder ser, ¿no? No va a poder ser porque la señora Boluarte no tiene la legalidad para firmarlos y ese es justamente el meollo de todo este problema. Y Estados Unidos, bueno, comete un error, ¿no? Comete otro error más. Ahora sí es de Estados Unidos, bueno, porque no puede estar solicitando que se convoquen a elecciones porque si la señora Dina Boluarte es ilegal, ¿cómo ella ilegalmente convoca a unas elecciones? Y además, muchos de los presidentes latinoamericanos no están reconociendo a la Dina Boluarte y están pidiendo que el presidente Castillo vuelva a su cargo, ¿no? El abogado Carlos Ward reveló que la ONU ya le pidió un informe al Estado peruano, es decir, a la usurpadora Dina Boluarte ya se le pidió que se adelanten las elecciones, pues ya tienen clara la situación de los contratos ley. Y es que ya no podrán seguir explotando los recursos de nuestro país porque la tirana no puede firmarlos debido a que no es legalmente la presidenta. Y es que la genocida Boluarte tampoco es reconocida como presidenta por diversos mandatarios de varios países de Latinoamérica, quienes piden a su vez la restitución de Pedro Castillo en el poder. Estimados amigos, buenas tardes. Aquí, supongo para dar una exposición de lo que está ocurriendo. Finalmente, la ONU ya le pidió un informe al gobierno peruano, ¿no? Al Estado peruano, le ha pedido un informe. Por ahora, en esta forma en la que recae sobre la señora Dina Boluarte, que ilegalmente lo está usurpando, ¿no? Luego Estados Unidos está pidiendo adelanto de elecciones. Bueno, si pueden ver los videos ya que hemos expuesto desde diciembre, enero, habíamos anticipado esto, ¿no? Estados Unidos ya fue el que necesitaba tener una situación clara respecto de los contratos ley para poder firmarlos y empezar otros 30 años de explotación de recursos. Bueno, ahora no va a poder ser, ¿no? No va a poder ser porque la señora Boluarte no tiene la legalidad para firmarlos y ese es justamente el meollo de todo este problema. Y Estados Unidos, bueno, comete un error, ¿no? Comete otro error más. Ahora sí es de Estados Unidos, bueno, porque no puede estar solicitando que se convoquen a elecciones porque si la señora Dina Boluarte es ilegal, ¿cómo ella ilegalmente convoca a unas elecciones? Y además, muchos de los presidentes latinoamericanos no están reconociendo a la Dina Boluarte y están pidiendo que el presidente Castillo vuelva a su cargo, ¿no? Y Estados Unidos que quiere que pongan a otro presidente, por supuesto que se necesitaba, ¿no? El Congreso no va a querer sacrificar sus ingresos para poder llamar a otras elecciones, aunque si Estados Unidos hace un requerimiento como ese, normalmente se lo requiere de la forma en la que se lo requiere, como han visto ahora todos, que lo ha tuiteado, ¿no? Lo ha tuiteado, pero al tenerlo al señor Zapata, William Zapata, en el cargo de presidente del Congreso, sabe que el presidente del Congreso es finalmente quien va a asumir, ¿no? Y la presidencia para convocar a elecciones. Y prácticamente es una orden, ¿por qué? Porque eso hace Estados Unidos, ¿no? Pone a una persona a quien después le pueda decir, vas a hacer lo que te digo porque acá tengo esto, y terminas perjudicado. Y por supuesto el señor Zapata tiene un montón de cosas de donde lo puedan obligar, ¿no? Lo de los delitos de lesa humanidad, lo del problema impure y esas cosas. Entonces, la situación comienza a ponerse claroscura o color de hormiga para la señora Boluarte y el señor Otárola. Porque además la ONU, bueno, ahora está pidiendo una aclaración y explicación de las cosas como han sucedido, ¿no? En condicional, porque luego viene el tema de cómo lo va a aclarar, ¿no? Porque de todas maneras aquí hay 60 muertos y las cortes internacionales van a empezar a perseguir esos delitos y además que no prescriben, ¿no? Entonces, la situación gira en torno a un acantilado
donde probablemente se queden todos metidos ahí, ¿no? Porque si convocan elecciones, tenemos un presidente, tendríamos dos presidentes, tendríamos una situación que igual se caería en una situación de ilegalidad, porque Dina Boluarte no puede firmar los contratos porque no tiene legalidad en la función que ha ejercido, porque lo ha usurpado. El presidente del Congreso, lo único que puede hacer si es que pasa a ser presidente de la República, solamente puede convocar elecciones, él tampoco podría firmar nada. Y el nuevo presidente que viene estaría en la misma condición. Si es que se convocan elecciones y se elige un nuevo presidente, estaría en la misma situación de ilegalidad. Porque acá el problema no es que los 60 muertos o que nuestro país esté en una situación crítica respecto de su democracia, por si acaso. ¿eh? Acá son los contratos ley. Y los contratos ley no tienen asidero legal, no tienen base legal, no tienen certeza legal, ¿no? No tienen estabilidad jurídica. Y si bien entra otro presidente, el que sacaron, a Pedro Castillo, puede impugnar, puede entablar demanda y también puede anular los contratos, ¿no? Porque acá, por ejemplo, la institución que yo represento, hemos presentado una acción de amparo. ¿Una acción de amparo para qué? Para retrotraer las cosas a la fecha en la que la democracia se quebrantó, ¿no? Hubo el quebrantamiento del orden constitucional. ¿Cuándo fue el quebrantamiento del orden constitucional? El 7 de diciembre a las 11:40. Empezó. Y entonces eso nos puso en una situación de limbo. Pero a los inversionistas no les conviene esa situación de limbo. Ellos necesitan una estabilidad jurídica que les permita a ellos con confianza invertir y desembolsar los miles de millones de dólares que se necesitan para echar a andar todo lo que se necesita extraer y explotar de los recursos que tenemos. ¿Se dan cuenta? En torno a eso gira todo. Y además que si se convocan a nuevas elecciones, con todo lo que tenemos ahora en la población que está marchando, que está en las calles, es muy difícil que gane algún candidato de derecha que quiera fingir que no va a firmar los contratos ley, cuando en realidad la única razón de ser de ese próximo candidato va a ser firmar los contratos ley. Y entonces, ¿esa situación a qué nos expone? ¿O contra qué nos confronta? Nos confronta con el hecho de que acá el próximo candidato que entre lo van a hacer ganar. Porque acá de lo que se trata es esos contratos ley que necesitan estabilidad jurídica para ser extendidos 30 años más. Y entonces necesitan esa estabilidad jurídica, pero con un nuevo presidente, el señor Castillo puede impugnarlo todo también. Entonces estamos aquí, todo esto está amarrado. Todo esto es un acertijo encerrado en un enigma y envuelto en una adivinanza. Estamos en ese problema. Estados Unidos sabe que está en ese problema. Y una campaña tendría que ser una campaña de 10 años para que a la gente se le olvide que acá el punto focal eran los contratos ley. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las elecciones no van a ser transparentes ni limpias. Acá, no importa cuántos candidatos se presenten, va a ganar aquel que ni siquiera diga que va a firmar los contratos ley. Va a ganar aquel que Estados Unidos designe quién va a ser el candidato. Porque va a tener solamente esa tarea. Y después ya puede jugar a gobernar un país como el Perú, ¿no? En todas las otras cosas que a nadie le importa, que al mundo menos le importa, y a Estados Unidos menos. Acá se trata de los contratos ley. Si se llevan a cabo elecciones, va a haber un candidato de Estados Unidos que es el que va a ganar. Porque a voto y a propuesta, imposible que gane alguien de derecha. Porque ahorita estamos viviendo esa coyuntura y el pueblo no va a perder de vista esa elección si es que se llegara a dar. ¿Entienden? Y la única solución que queda aquí es restablecer el orden constitucional, ¿no? Y el Estado de Derecho, liberando a Pedro Castillo, que vuelva al poder y que termine su gestión. Después de todo, hasta el 2026 son casi 30 o 40%, no creo que sean 40%, 30% los contratos que se tienen que renovar. El grueso de los contratos es arriba del 2026, ¿no? Y eso le daría un tiempo
a Estados Unidos y a esta derecha que quiere sacar esos contratos como sea para que hagan una campaña, ¿no? Y por supuesto los medios de comunicación mermeleros continuar atacándolo al presidente Castillo otra vez para seguir con la misma cantaleta a los que nos han llevado durante todo este tiempo. O sea, otra vez la situación de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esa es la única alternativa que queda. Pero finalmente, la razón de ser de estas exposiciones que hago no es para que la gente crea que esas son las soluciones, sino para que empiecen a hacer un análisis estratégico de cuál es la coyuntura y hacia dónde camina todo esto, ¿no? Eso era lo que quería, el alcance que quería darles. Los espero en la noche en el live, donde estaremos desmenuzando mejor todos estos temas. Les agradezco mucho. Buenas noches. Como lo escuchaste, la tirana Boluarte ya recibió la orden de Estados Unidos para convocar a nuevas elecciones. Esto porque ya no les sirve debido a que no pueden firmar los contratos ley que tanto necesitan para seguir robándole al Perú. ¿Y tú, qué opinas de las declaraciones del abogado Carlos Ward? ¿Crees que la genocida Boluarte obedecerá la orden de Estados Unidos y llamará a elecciones? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.